Bueno, voy a explicaros unos problemas para poder hacer tipos de movimiento circular. Tanto transmisión de fuerzas, potencias, velocidades, momentos de inercia, par motor. Bueno, todo esto son fórmulas que suelen ser necesarias para la resolución de ese tipo de problemas. Bueno, tenemos aquí potencia, energía, movimiento circular, ¿vale? Cómo se transmitirían todas estas cosas por medio de estos sistemas. Bueno, vamos a estos conceptos. En primer lugar tenemos la potencia, ¿vale? Hay una de las fórmulas de energía normal que es potencia es la fuerza multiplicada por la velocidad. Y aquí tenemos lo que quiere decir cada una de las cosas. P sería la potencia, que se mide en watts. F sería la fuerza, que se mide en newtons. Y por otro lado tendríamos la velocidad, que es la velocidad lineal, que se mide en metros partido por segundo. A un objeto le haríamos una fuerza, tendría una potencia y se movería a una velocidad, ¿vale? En el caso de movimientos circulares, se puede verificar que la velocidad de lineal de un objeto que gira es igual a su velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Vale? Aquí tenemos las diferentes definiciones. V sería la velocidad que se mide en metros partido por segundo, y omega sería la velocidad angular, ¿vale? Que se mide en radianes partido por segundo, ¿vale? Y esto sería el caso, pues eso, de una velocidad angular, un radio y una velocidad lineal. ¿Qué más? Pues tendríamos por otro lado cómo se transmitiría la potencia en el caso de un movimiento circular, ¿vale? La potencia, en la fórmula que hemos visto antes de aquí arriba, es la fuerza por la velocidad. Donde en un movimiento circular la velocidad es la velocidad angular multiplicado por el radio. Esto sería, sustituimos aquí en la velocidad por esto de aquí, ¿vale? Velocidad omega por r. Tendríamos esto de aquí, ¿vale? Y por otro lado, pasando esto al otro lado, la fuerza, esto se puede definir, F por R, como el momento de fuerzas, ¿vale? Momento de fuerzas por la velocidad angular. También ocurre que en ingeniería, esto también se llama, el momento de fuerzas se llama par motor. ¿De acuerdo? O par de fuerzas. Finalmente, como conclusión, llegamos a que la potencia de un movimiento circular se define como su momento de inercia, ¿vale? Momento de fuerzas multiplicado por la velocidad angular. Es una de las cosas que se puede definir. Vamos a ver otras fórmulas que se utilizan para estos casos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, estas son unas fórmulas que ya se ven cuando se hace en el caso de un movimiento circular ordinario. ¿Vale? Tendríamos las ruedas sentadas, la fórmula de las ruedas sentadas. Tendríamos que una rueda dentada que se mueve a una velocidad angular omega 1 y tiene un número de dientes z1. Luego tendríamos la velocidad angular omega 2 de la rueda dentada 2, que tiene z2 número de dientes. Bueno, aquí tendríamos omega 1, la velocidad angular se mide en el sistema internacional en radianes partido por segundo, la omega 2, velocidad angular, engranaje 2, que también se mide en radianes por segundo, z1, que serían los dientes del engranaje 1, y z2, los dientes del engranaje 2, ¿vale? ¿Qué fórmulas tendríamos? Que por un lado, esta de aquí, omega 1 z1, omega 2 z2, que sería cómo se relacionan las velocidades angulares y el número de dientes. Por otro lado, la potencia, si no hay ningún tipo de pérdida de energía, la potencia de la rueda dentada 1 es igual a la potencia de la rueda dentada 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la fórmula que hemos visto antes. Omega 1 por omega 1 es igual a omega... Perdón. El momento 1 por omega 1 es igual al momento 2 por omega 2. ¿Vale? El resto de las cosas. ¿Qué pasaría en el caso de las poleas? El sistema es parecido. Tenemos la polea 1, que se mueve a una velocidad angular omega 1 y tiene un radio R1.
¿vale? Por otro lado tenemos la polea 2, que tiene un radio 2 y una velocidad angular omega 2. Y la potencia 1 y la potencia 2 de las dos ruedas. Bueno, aquí tendríamos esto de aquí. Bueno, omega 1, velocidad angular de la polea 1, omega 2, velocidad angular de la polea 2, R1, radio de la polea 1, R2, radio de la polea 2. Entonces se cumple, por un lado, la relación entre los diámetros, perdón, los radios, y las velocidades angulares. Y por otro lado, si no hay pérdida de energía, se define esto. La potencia de la polea 1 es igual a la potencia de la polea 2, ¿vale? Bueno, acordaos que esto también esto serían poleas o bien poliplastos. Bueno, pues tendríamos esta serie de fórmulas. Por último, vamos a definir qué sería el momento de las fuerzas. Bueno, es la que hemos visto. El momento de las fuerzas es una fórmula que se ha visto, que es típica, que se ve en física, ¿vale? El momento de fuerzas sería, M sería momento, que se mide en newtons por metro, F sería fuerza, que se mide en newtons, y D sería la distancia al punto de aplicación de la fuerza, ¿vale? Teníamos la distancia y la fuerza. En el caso de poleas o ruedas dentadas, tendríamos que el punto de aplicación de la fuerza sería el punto exterior. Tendríamos el radio, la fuerza, y esto, entre otras cosas, nos permite resolver problemas de palancas. Bueno, tendríamos el típico problema de palancas, que D1 F1 es igual a D2 por F2. La igualdad de momentos, ¿vale? Esto nos permitirá a partir de ahora resolver problemas de transmisión de potencias y transmisión de momentos en el caso de poleas o ruedas dentadas. Venga, vamos a lo siguiente.